trabajo número 3, que se denomina Justicia y Derechos para las Personas con Discapacidad. Recibimos con muchísimo gusto a todas y todos ustedes. Esta mesa será coordinada por el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de quien me permito leer una apretadísima síntesis curricular. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, de la cual recibió además el certificado de tributación internacional. La Fundación Fulbright García Robles le otorgó una beca para sus estudios de posgrado. En 2012 fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha sido consistente en proponer que los casos sean analizados con perspectiva de género. Ha favorecido un rol interpretativo de la Corte para proteger a las personas en casos relacionados con detenciones arbitrarias, tortura, confesiones coaccionadas, abuso de la fuerza por parte de la policía, entre muchos otros. Sin duda alguna, el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena es de las personas más progresistas y con una clara visión garantista del derecho. Señor ministro, muchísimas gracias por coordinar esta mesa. Presento también a la señora magistrada que nos va a hacer favor de presentar la sentencia a partir de la cual vamos a analizar este tema. La magistrada Cecilia Armengol Alonso es licenciada en Derecho por el ITESO, tiene una maestría. Les pedimos por favor apagar sus micrófonos a las demás personas y solo cuando digamos, vayan a intervenir lo enciendan, si son tan gentiles. Perdón, señor ministro, magistrada, es licenciada en Derecho por el ITESO, tiene una maestría en Derechos Humanos por Flaxo, fue secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y recientemente resultó vencedora en el concurso de oposición para ser nombrada magistrada de circuito. Muchas felicidades, magistrada. Actualmente integra el 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Y presento también a ustedes a la maestra María Dolores Higareda Díez de Solano, que nos va a hacer favor de hacer el análisis de la sentencia que se va a presentar. Ella actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y es presidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogada por la Universidad Panamericana, maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo y maestra en Derecho Civil por la Universidad de Navarra, con estudios especializados en Derechos Humanos en la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y se ha especializado en Derecho Constitucional de la Familia. Muchas gracias otra vez por estar en esta mesa. Le paso el uso de la voz, señor ministro, para que usted nos haga favor de coordinar todos los trabajos en la misma. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí, realmente es un honor estar en esta mesa y compartir este diálogo con muy destacadas juristas en la materia. Bueno, déjenme empezar a dar el saque y un poco colocar las preguntas que están detrás de esta sentencia. No me cabe la menor duda que la licenciada Dolores Higareda dará una explicación muy detallada sobre la sentencia en particular y no me voy a detener en eso, pero sí quiero un poco centrar los temas que me parecen importantísimos de esta sentencia. Uno de los temas más controvertidos en la teoría constitucional es el siguiente: el principio de igualdad. El principio de igualdad está contenido en la mayoría de las constituciones democráticas y debe hacerse justiciable ante los jueces. ¿Sí o no? Yo creo que esa es la primera pregunta. Y de ser el caso, ¿qué tipo de papel deben desempeñar los tribunales? En otras palabras,
Los jueces deben limitarse solo a garantizar la igualdad en la aplicación de la ley o, por el contrario, deben corregir el contenido de esas leyes cuando contengan tratamientos diferenciados en perjuicio de distintas minorías. Si los jueces deben de corregir los contenidos de las leyes, ¿cuál es el límite que marca el campo legítimo de intervención de los jueces en los procesos políticos? Es decir, ¿dónde o cómo se guarda una relación entre la función judicial y los cambios sociales? ¿Qué tanto puede ser el Poder Judicial un agente de cambio social? ¿Y qué tanto debe de autolimitarse el Poder Judicial y respetar los procesos políticos? Es un tema muy controvertido porque, como lo demuestran estas preguntas, nos remonta a un gran dilema que ocupa nuestros modelos constitucionales. ¿Cuál debe de ser la relación entre la justicia constitucional y la democracia? Me explico. El principio de igualdad y no discriminación constituye la esencia de los derechos humanos y permea toda la totalidad de cualquier ordenamiento jurídico. Este principio, como bien lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se traduce en la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. Sin embargo, su significado es objeto de un desacuerdo interpretativo permanente, por lo que es importante precisar de qué manera se concibe. En efecto, si el principio constitucional de igualdad se describe como una norma jurídica, entonces se abren tres posibilidades de justiciabilidad. Una primera posibilidad es que la Suprema Corte caracterice el principio de igualdad como un principio formal, cuya exigencia es que las leyes se apliquen conforme a este principio. Esta concepción elimina la posibilidad de controlar al legislador en sus decisiones sustantivas, sin importar si reproduce esquemas de exclusión. El papel de la justicia constitucional garantizaría, bajo este esquema, simplemente una práctica de aplicación uniforme de las leyes y prevendría cambios interpretativos abruptos. En otras palabras, es una concepción que busca la autorrestricción del poder judicial. Me explico. Si el principio de igualdad se ve como un principio formal, el poder judicial cumple simplemente con garantizar la igualdad entre las partes. Ese es un primer enfoque y una posible manera como el poder judicial pudiera abordar el principio de igualdad. Pero existen otras dos. La segunda posibilidad es que la Corte caracterice el principio de igualdad no como un principio formal, sino como uno sustantivo, lo que supondría que la justicia constitucional tendría como propósito controlar a los otros poderes, quienes quedarían obligados a aprobar leyes que traten igual a los iguales y desigual a los desiguales. El rol de los jueces, entonces, es lograr la realización de la igualdad dentro de la ley, por lo que tendría exigido extender la ley a casos análogos e incluso a integrarla cuando sea deficiente. El punto cúspide de esta concepción sería invalidar leyes cuando su contenido sea insalvable. Con todo el avance que podría producir esta concepción de los jueces, tendrían un límite preciso. Cada quien está en los suyos. Ya no lo escuchamos, señor ministro. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. ¿En dónde me quedé? Perdón. Bueno. La segunda manera de interpretar las normas es viéndolo como un derecho sustantivo, la igualdad de las normas. ¿Esto qué permite? Esto permite sujetar a control jurisdiccional las normas desde la perspectiva de su contenido sustantivo. Es decir, donde un operador jurídico encuentra una norma que rompe con el principio de igualdad, se puede, ya no desde un punto de vista como regla formal, garantizar la igualdad de todos,
sino buscar un trato desigual a los desiguales y un trato igual a los iguales. Es decir, ya es un principio, pasamos a un principio sustantivo del principio de la igualdad. Y la tercera posibilidad es que el principio de igualdad se conciba como un valor estructural. Desde esta perspectiva, la justicia constitucional no se limitaría a corregir a los poderes políticos en el contenido de las leyes, sino que serían responsables de intervenir en los procesos políticos para nivelar a ciertos grupos vulnerables, sistemáticamente excluidos de su posición de inferioridad. Este papel les da una mayor responsabilidad de intervención a los jueces, pues no solo se deben limitarse a declarar la invalidez de la ley cuando su contenido sea desigual, sino la de obligar al legislador a modificar sus instituciones para hacerlas más incluyentes. En esta concepción, las acciones afirmativas se consideran una exigencia constitucional. Es decir, una primera manera de ver el principio de igualdad es como un derecho formal, una segunda posibilidad es como un derecho sustantivo y uno tercero es como un valor estructural. Es decir, aquí el juez asume un rol de agente de cambio de paradigmas sociales. Cambio de paradigmas sociales donde evidentemente existe alguna discriminación estructural, se puede invalidar la ley para corregir esa discriminación estructural. Como se observa, cada una de estas concepciones representa una modalidad distinta de justiciabilidad del derecho de igualdad y cada uno defiende un rol distinto y le atribuye un rol distinto a la Suprema Corte, basándose en un grado diferente de legitimación de la intervención judicial en el funcionamiento de la democracia. La primera posibilidad representa un extremo donde la intervención judicial es mínima. En el tercero, por el contrario, se ubica en el polo opuesto, es decir, desde donde el Poder Judicial es el último responsable del desmantelamiento de las estructuras de exclusión y dominación ejercidos sobre determinadas minorías. La Suprema Corte Mexicana ha coincidido en que cuando exista legislación que se dirija contra personas en situación de exclusión, su intervención judicial será más estricta. Esto ha implicado que la Corte ha abandonado la primera de las concepciones de igualdad, es decir, la concepción formal, y ha emprendido una exploración sucesiva de las otras dos modalidades para ejercer un control constitucional. La protección de las personas con discapacidad ha requerido que la Corte adopte plenamente una concepción estructural del principio de igualdad. Y esto creo que es el punto toral de la sentencia que nos van a explicar más adelante. Fue realmente una aplicación de una visión del principio de igualdad estructural, es decir, donde la Corte entra y trata de corregir ya no una situación formal de desigualdad, ya no una situación sustantiva de desigualdad, sino una situación estructural de desigualdad. Es decir, donde existen perjuicios, donde existen discriminación en el propio andamiaje jurídico que se tiene que abordar desde el punto de vista de igualdad como un valor estructural. Para ilustrar la evolución, porque esto no sucede de un día a otro, es decir, es una evolución paulatina de la Corte a través de muchos casos que va resolviendo. Y propongo aquí explicar la jurisprudencia en tres, o la evolución de la Suprema Corte Mexicana en tres periodos, los cuales se pueden identificar porque cada una ha contribuido a y ha construido una aproximación distinta frente al régimen legal que tradicionalmente ha reglamentado a las personas con discapacidad, a saber, en el caso concreto, el estado de interdicción. El estado de interdicción es una institución jurídica que ha sido preservada en México, que como todo mundo sabemos, es un país que tiene una fuerte influencia del derecho civil. Esta institución ha sido heredada desde el derecho romano y se define como aquella que determina la restricción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
cuando en sede judicial se acredita una situación de discapacidad física, psicológica o sensorial. La idea es que cuando un juez se convenzca de que una persona no tiene la inteligencia para gobernarse a sí mismo, debe cancelarse su capacidad jurídica y ponerlo a cargo de alguien más. En otras palabras, se trata de una institución que produce la dependencia jurídica de una persona considerada incapaz hacia otra, quien tiene la función de sustituir su voluntad. El paradigma que sostiene este modelo jurídico se ha denominado el régimen de sustitución de voluntad y su axioma es el paternalismo. Los tres momentos de la jurisprudencia mexicana que procedo a exponer giran alrededor de la posición de la Corte frente a esta figura, a saber, de diferencia de una interpretación conforme y de un reproche constitucional. Es decir, las tres, primero había una deferencia y se adoptaba un principio de igualdad formal y se aceptaba la figura. Luego la Corte busca modular esta figura y hace una interpretación conforme. Y al final la Corte declara inconstitucional la figura. Mientras que en un primer momento que va de 2017 a 2011, la Corte consideró que este modelo era compatible con el principio de igualdad, concebido como un principio formal. En un segundo momento, que va de 2011 a 2019, la Corte intervino para evitar que dicha figura produjera un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad, adoptando una concepción sustantiva del principio de igualdad. Y en el último momento, que va de 2019 a la fecha, la Corte finalmente declaró la inconstitucionalidad de la figura de la interdicción mediante la adopción de una concepción estructural del principio de igualdad. En un primer momento, que inició con la aprobación de la Constitución mexicana de 1917, la Corte no cuestionó la decisión del Poder Legislativo de adoptar la institución del estado de interdicción, la cual, como había dicho, se basaba en la asunción de que la persona con discapacidad era incapaz de cuidarse por sí misma, derivado de su propia condición. En esta primera etapa, la Corte tuvo la función de garantizar una aplicación uniforme de las leyes que contemplaban la institución de la interdicción. Su rol consistió en tutelar el modelo de sustitución de voluntad, pues la institución de la interdicción depende íntegramente de su aplicación en sede jurisdiccional. Así, de los precedentes de esta época se observa que la Corte determinó que la función judicial debía estar disponible para detectar la imposibilidad de las personas con discapacidad para cuidarse a sí mismas y por lo tanto los jueces debían proceder a la designación de un tutor, quien tendría la facultad de tomar toda decisión en nombre de las personas con discapacidad, teniendo como única límite el que dichas decisiones fueran favorables a los intereses del representado. Para citar un ejemplo, en un caso en el cual la Corte tuvo que interpretar el alcance de esta figura, como estaba legislada en la Ciudad de México, señaló lo siguiente: la falta de capacidad debe ser sustituida con la intervención de otra persona capaz, que es llamada en lugar del incapaz. Y entonces surge la representación. La representación de los incapaces tiene su fundamento en la necesidad de suplir la incapacidad de obrar de las personas. Atendiendo a esa necesidad, la ley designa a las personas capaces, que son llamadas en lugar de los incapaces. Los distintos precedentes de la Corte sirvieron para perfeccionar y consolidar la ficción jurídica que permitía que un sujeto diferente a la persona con discapacidad actuara a nombre y por cuenta de ella, en su mejor interés. Para la Corte, dicha institución no era discriminatoria de las personas, pues en sus precedentes negaba que se tratara de una pérdida total de sus derechos civiles. Así, se adoptó la distinción de que las personas con discapacidad solo perdían su capacidad de ejercicio, pero no la de goce, lo que las seguía siendo titulares de los derechos fundamentales.
Debe precisarse que en esta primera etapa, la Corte utilizaba una concepción formal del principio de igualdad y por lo tanto no tenía legitimación para corregir el contenido de las leyes. Así, se puede explicar que la Corte, en algún precedente, reconociera la validez de una ley que obligaba a las mujeres con discapacidad que estuvieran casadas someterse a su esposo como tutor, aunque ellas hubieran expresado su deseo de designar a una persona distinta. Por tanto, la Corte consideraba que era válido que no se tomara en consideración su parecer sobre quienes consideraban como la persona adecuada para fungir como tutor en sus mejores intereses. Esta fue la concepción constitucional que estuvo vigente desde 1917 a inicios de este siglo, es decir, una concepción muy formal del principio de igualdad. En esta segunda etapa que inició en 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó la concepción formal del principio de igualdad y adoptó aquella sustantiva, con base en la cual se consideró autorizada para intervenir y corregir el contenido de las leyes, especialmente cuando éstas afectaban a grupos o personas en su situación de exclusión. En este periodo, la Suprema Corte determinó que la figura de la interdicción era válida constitucionalmente si se superaba la forma tradicional de su aplicación y se adoptaba una nueva interpretación que permitiera a los jueces corregir sus aplicaciones discriminatorias. Este cambio puede explicarse por dos factores. En primer lugar, la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor en México en 2008 y establece que los estados parte se obligan a reconocer que las personas con discapacidad deben ser respetados como sujetos de derecho y por lo tanto como titulares del derecho a la capacidad jurídica. A su vez, en esta convención se determina que debe superarse el modelo de sustitución de voluntad por uno de modelo social, con base en el cual abordar la discapacidad, a saber, reconociendo que la discapacidad es una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Esto es, con este instrumento internacional se obliga a los estados parte, entre ellos México, a pasar de una concepción de la discapacidad centrada en deficiencias individuales a una concepción que fundamenta el problema en el contexto social, uno de paternalismo a otro que busca tutelar la autonomía personal. Es decir, qué tanto es el problema de la persona con discapacidad y qué tanto es el contexto social el que está causando o el que prohíbe o el que genera barreras para que las personas con discapacidad puedan gozar de autonomía en sus decisiones personales. En segundo lugar, el otro factor que cambió fue la reforma constitucional de 2011, con la cual se estableció que debían incorporarse dentro del parámetro de control a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Es decir, se abandona una concepción jerárquica de derechos y se adopta una visión de los derechos donde a través del artículo primero constitucional se incorporan a la Constitución los derechos que se encuentran en los tratados internacionales. Ya no es una relación jerárquica de derechos, sino más bien una relación de coordinación entre los derechos humanos. Y en el caso, yo creo, más paradigmático de esta época fue una resolución en 2015, el cual fue promovido por una persona que a los 15 años se le diagnosticó con síndrome de Asperger, el cual se definió en la sentencia de la Corte como una alteración en las interacciones sociales caracterizada por un comportamiento ingenuo, despegado o introvertido de la persona, misma que cuenta con dificultades para comprender los sentimientos de los demás, así como para interpretar las claves sociales no verbales. Cuando esta persona cumplió 19 años, sus padres solicitaron al juez que lo declarara en estado de interdicción, sobre la base de lo dispuesto en la legislación civil de la Ciudad de México. Sin embargo, después de algunos años, con la ayuda de sus papás,
decidió impugnar la inconstitucionalidad del régimen de interdicción al considerar lo contrario al derecho a la no discriminación y a los tratados internacionales. La Corte ejerció su facultad de atracción para conocer del caso y en el fondo le dio la razón al actor y le otorgó la protección constitucional. Sin embargo, determinó que el remedio constitucional no podía consistir en determinar la expulsión de las leyes que regulaban el estado de interdicción, pues consideró suficiente modificar su interpretación para ajustarlo al modelo social relativo a las personas con discapacidad. Es decir, la Corte optó por una interpretación sistemática, por una interpretación conforme, para salvar la constitucionalidad de la figura de interdicción y lograr una concepción de equidad de manera sustantiva. Ya no bastaba la concepción formal, pero tampoco dio el paso en ese momento la Corte para un entendimiento de valor estructural de la igualdad. En su sentencia, la Corte precisó que las normas podían ser leídas de dos maneras, a saber, a la luz de un modelo de sustitución de la toma de decisiones o bien conforme al esquema conocido como asistencia en la toma de decisiones, mismo que es acorde con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La Corte determinó que la institución de la interdicción debía empezarse a interpretar en este segundo sentido y rechazarse la primera de las posibilidades. Para arribar a esta conclusión, la Corte rechazó que los jueces siguieran con una práctica de aplicación literal y general del estado de interdicción para adoptar una aplicación dependiente del caso concreto. La Corte insistió en que las leyes debían aplicarse reconociendo la diversidad humana, la cual no se agota en dar cuenta de que existen personas con discapacidad, sino que es necesario reconocer que de la misma discapacidad también se desprenden una variedad de diversidades funcionales. Así, precisó que una vez que el juzgador constatara que una persona tenía alguna discapacidad, debía delimitar su grado y a partir de ahí fijar el grado de limitación de capacidad del ejercicio, el cual debería ser proporcional al nivel de discapacidad de la persona, siempre teniendo en mente el fomentar la autotutela y por lo tanto la autonomía. Y hasta aquí quiero dejar mi intervención porque viene la tercera etapa, el tercer momento, que es, yo diría, la inconstitucionalidad del régimen de intervención que parte de 2019 a la fecha y sería ya abordar concretamente la sentencia que es materia del panel del día de hoy. Entonces, sin más intervención de mi parte, le daría la palabra a la magistrada Armengol para empezar con este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buen día a todos y a todas. Nuevamente agradeciendo la invitación. Es un privilegio para mí compartir este espacio y poder debatir respecto a este precedente que considero que es uno de los más emblemáticos para pues todas las líneas jurisprudenciales, que en efecto tiene una fuerza pues considerable en cuanto al entendimiento del principio de igualdad y no discriminación. A mí me toca platicar de qué trata la sentencia, de qué va. Y bueno, y aquí como lo enmarcó muy bien el señor ministro, aquí lo que hizo la primera sala fue analizar con una perspectiva de desigualdad estructural y para ello es que considero que es relevante que entendamos un poco de la historia que hay detrás de este asunto, ¿no? Una historia de una controversia familiar, una complejidad y que no solo ocurrió en este caso, que puede repetirse en muchos otros. Y bueno, aquí la historia data desde 1994, en el que una madre de 4 hijos, pero 2 de ellos con una condición de discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, decide comenzar una jurisdicción voluntaria para declarar en estado de interdicción a sus 2 hijos, que en ese entonces, digamos que andaban ya por los 20, 30 años, ¿no? Una edad adulta para que fueran declarados interdictos. Así ocurre en agosto de 1995, son declarados interdictos y queda como tutora de forma muy natural la madre.
pero bueno, como pues la madre tenía un ciclo de vida, ella fallece en 2008 y es cuando comienza, digamos, las complejidades o cómo es que este diseño legislativo precisamente presenta desafíos y presenta conflictos para el derecho a la igualdad de las personas, de los ciudadanos. Porque entonces quedan estas personas interdictas sin un tutor y es cuando comienzan los familiares a disputarse quién debería de ser la persona idónea o la persona más adecuada para representar los intereses de sus hermanos. En aquel entonces, en 2008, determinan que va a quedar una hermana, que es media hermana de estas personas. La otra persona que se declaró interdicta, ella también fallece, entonces nada más digamos que queda sujeto a este régimen de interdicción. Nuestro quejoso, que tiene su nombre ficticio, que es Ernesto. Entonces Ernesto queda sujeto a la tutoría de su media hermana, pero ella también fallece en 2010 y bueno, vuelve otra vez la pregunta, ¿y ahora quién va a representar a Ernesto? ¿Quién va a ser el tutor? Se designa que va a ser una de las sobrinas de Ernesto, pero a la par que se corre, digamos, estas diligencias de la jurisdicción voluntaria para designar quién va a ser el tutor de Ernesto, también comienza el juicio sucesorio denunciado por la misma sobrina tutora, porque queda Ernesto como el único y universal heredero de su madre. Y entonces aquí pues se añade una dificultad más aún a este diálogo o conflicto familiar, porque pues obviamente quien tenga la representación de Ernesto pues va a tener la posibilidad de administrar los bienes y el patrimonio. Siguen corriendo estas jurisdicciones, estos juicios y finalmente, bueno, debo de añadir, hay un hecho aquí significativo. Ernesto contrae matrimonio con, aquí entra con Marta y ella también reclama pues ser la tutriz de Ernesto. No obstante, esto contrae matrimonio en 2012 y en 2016 el matrimonio se anula bajo precisamente la disposición de que Ernesto estaba sujeto a un régimen de interdicción y él no podía contraer matrimonio si no era mediante su debida representación. Bueno, todos estos hechos, pues obviamente dan una evidencia de la desventaja estructural que tenía Ernesto, primeramente para pues poder hacer las decisiones más elementales de su vida cotidiana, como o su plan y desarrollo de vida, como es contraer matrimonio, como es administrar sus bienes. Así que Ernesto comparece al juicio de interdicción mientras se disputaba quién iba a ser la tutriz o el tutor. Y él le pide al juez por su propio derecho, acude por su propio derecho y dice, pido que se me reconozca mi derecho de ejercicio, mi derecho a vivir de manera independiente, esto es, ya no quería vivir con su sobrina, quería vivir de forma independiente, había contraído matrimonio, y que se le respetara el derecho a elegir con quién vivir, también a que administrara sus propiedades. Lo hace a la par, también lo hace en el juicio sucesorio, él pide la adjudicación del bien materia de la herencia y dice que se me adjudique, yo soy el único heredero y vengo aquí a juicio, comparezco a que se me adjudique el bien que está como que forma la masa hereditaria. Bueno, pues ¿qué hacen los jueces civiles? Le responden básicamente diciéndole, Ernesto, no podemos acordar tus peticiones de conformidad hasta que no venga. Ay, perdón, se escucha algo, ¿verdad? Pero no sé si yo sí me estoy escuchando bien. ¿Ya? Ok, continúo. Entonces los jueces civiles le dicen, no podemos acordar tus peticiones hasta que no lo haga tu representante, tu tutor. Bueno, contra estas determinaciones, Ernesto acude a un juicio de amparo indirecto y básicamente en sus conceptos de violación, que no me voy a extender porque si no, no voy a cumplir con el tiempo que me están aquí solicitando para presentar la sentencia, él lo que argumenta a grandes rasgos es un reconocimiento de personalidad y básicamente él dice que se reconozca mi dignidad, mi libertad y específicamente la igualdad que tengo frente a cualquier otra persona de poder ejercer mis derechos de elección, de autonomía, de dignidad,
No obstante, él se reconoce con una discapacidad intelectual moderada, así es como se presenta el amparo. Incluso lo hacen referencia al manual de enfermedades mentales, que en aquel entonces era el DCM-4, ahora ya está renovado y que también es muy cuestionable porque tal como lo tratan los razonamientos de esta sentencia, pues ya no compagina un modelo médico rehabilitador para el entendimiento de la condición de discapacidad. Y bueno, también reclama que en el juicio pues no se establecieron ninguna de las salvaguardias que fueran adecuadas y efectivas precisamente para reconocer su posibilidad de comparecer a juicio y acordar sus peticiones. También reclama el derecho que tiene y el derecho que emana, cita la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice, tengo derecho a vivir una vida independiente, tengo derecho a elegir con quién vivir y tengo derecho a tomar mis propias decisiones y reconociendo pues que puede estar asesorado, pero precisamente bajo unas medidas razonables. Y entonces aquí él reclama la constitucionalidad de diversos preceptos del Código Civil, entre ellos pues los artículos que establecen el régimen de interdicción y también reclama los artículos respecto a la imposibilidad para heredar. Ahorita voy a hacer una pequeña acotación a este respecto. Dice que la interdicción es inconstitucional porque es desproporcionada y a grandes rasgos es lo que argumenta que hay un medio menos invasivo o hay un medio más razonable para poder auxiliarlo a tomar sus decisiones y que la interdicción es, digamos, el mejor ejemplo para demostrar la violación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en específico el artículo 12. Y bueno, estos son los argumentos que expone a grandes rasgos ante el juez de amparo. ¿Qué hace el juez de amparo? El juez de amparo sobresee por lo que hace a la impugnación de las leyes. Con este argumento dice, hubo consentimiento porque resulta que tu juicio de interdicción es desde 1994, esto ya fue aplicado desde hace mucho tiempo, y tu representante legal, tu tutor, nunca interpuso una demanda de amparo dentro de los 15 días del primer acto de aplicación, ¿no? Lo cual también es algo incongruente y así lo alegó en la revisión porque pues lo que estaba Ernesto alegando era precisamente su reconocimiento a su capacidad de ejercicio jurídico por su propio derecho, no por medio de su representante. Y no obstante, el juez de amparo dice, voy a amparar porque parece que aquí violaron tu derecho de audiencia, no te llamaron a juicio, no respetaron este derecho que tienes a participar y a que el juzgador, el juez de instancia civil, pudiera verificar y ponderar tu estado de discapacidad para ver qué tan severo, qué tan grave es y la forma en que podrías participar o no en el procedimiento. Mucho de esto el juez obviamente lo sustenta, digamos, en esta segunda etapa de desarrollo jurisprudencial que ya antes había el señor ministro señalado. Pero, pues, obviamente inconforme con esta determinación del amparo y más que nada porque no se entró al estudio de la constitucionalidad de las leyes que reclama, Ernesto interpone un recurso de revisión nuevamente por su propio derecho y solicita que sea ejercida la facultad de atracción por el máximo tribunal del país, porque dice, pues si lo vuelve a conocer a lo mejor un tribunal colegiado, le van a salir nuevamente con la respuesta de que no está debidamente representado y que no va a ser procedente su recurso. La primera sala acepta conocer de este asunto en la revisión y bueno, es así como se llega a emitir esta sentencia el 13 de marzo de 2019. No voy a abundar mucho porque me parece que eso ya es materia más de la maestra Dolores respecto a los argumentos de esta sentencia y cómo es que se revoca la determinación de esta sentencia de amparo indirecto y se dan unas ciertas medidas que entre ellas están precisamente el entendimiento de las salvaguardias y los ajustes razonables que se deben de tener en este caso en específico para poder proteger de mejor modo los derechos que le asisten a Ernesto. Pero sí me gustaría resaltar cuáles son, digamos, las columnas o los razonamientos torales en los que se desarrollan estos razonamientos
de la Corte Constitucional Mexicana. Uno de ellos, y ya lo mencionaban, es precisamente esta perspectiva de igualdad y no discriminación. Y hablo como una perspectiva en general de lo que entendemos por igualdad y como principio de no discriminar, que lo dice tal cual el proyecto debe de entenderse como un eje transversal y así al ser aplicado a los derechos que reconoce la Convención de las Personas con Discapacidad, para luego analizar bajo el entendimiento o el nuevo concepto de lo que entendemos por discapacidad bajo el modelo social de derechos humanos, por qué es que el régimen de interdicción es completamente contrario, esto es violatorio a los derechos que reconoce esta convención y por internalización de nuestro derecho constitucional, el artículo primero. Bueno, entonces esto es una de las columnas relevantes. Otra de las columnas relevantes de estos razonamientos es precisamente la distinción sobre capacidad jurídica y capacidad mental, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que por tradición, por doctrina, por como, bueno, al menos como lo hemos aprendido muchos de nosotros en las escuelas de derecho, pues evidentemente hay un cambio considerable a estos conceptos y sobre todo uno de las afirmaciones de esta sentencia, que es que la deficiencia mental nunca es motivo para negar derechos, ¿no? Esto es como otra de las afirmaciones que considero es importante considerarla, y también el desarrollo de qué debemos entender como apoyos y salvaguardias, ¿no? Que es la obligación que tiene el Estado mexicano derivado del artículo 12.3 de la Convención referida. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para que las personas con discapacidad ejerzan los derechos? Y aquí es muy valioso todos los razonamientos que están a lo largo de estos párrafos de esta sentencia para poder entender cuáles son las salvaguardias, los ajustes razonables, porque es complicado, no es fácil ya poder traducir en la práctica cómo entendemos estas medidas o apoyos. Y bueno, y una de las pistas que nos da o de las guías que nos da es que siempre las medidas de salvaguardias van a ser personalizadas, individualizadas, porque al igual que cualquier persona, las personas con discapacidad nunca son las mismas, ¿no? Hay precisamente necesidades de que el juzgador tenga esta sensibilidad, incluso lo dice también otro de los párrafos de la sentencia, tenga un amplio conocimiento sobre las condiciones de discapacidad, ¿no? Que aquí también agregaría precisamente que a los juzgadores ya no solamente sean expertos, digamos, en qué es lo que dice la ley, sino en qué es precisamente lo que necesitan los justiciables de acuerdo a estas desigualdades estructurales, porque finalmente la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras del entorno. Y ya finalmente también es relevante ver toda la serie de lineamientos y efectos de la concesión del amparo, porque se dan pasos muy puntuales para que el juzgador, en este caso en el del juicio de interdicción, siga cómo realizar, qué ajustes al procedimiento eran necesarios para poder impartir justicia con igualdad de Ernesto, considerando su condición de discapacidad, y además de que se involucra no nada más autoridades judiciales, sino autoridades administrativas, como el Instituto de las Personas con Discapacidad aquí para la Ciudad de México y el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y ya por último, porque lo olvidé, en cuanto a la impugnación de los artículos sobre la imposibilidad para heredar, esta sentencia lo que analiza es que realmente la premisa argumentativa sí partía de una apreciación equivocada, ya que estos artículos que hablan sobre la incapacidad de herencia no están vinculados solamente a la figura de interdicción. Hablo de los artículos 1313 y 1341 del Código Civil para la Ciudad de México, y por eso estos artículos no fueron declarados inconstitucionales, pero sí lo fueron el artículo 23 y el artículo 450, fracción segunda, del mismo Código Civil, y aquí también seguramente Dolores ya nos platicará por qué se dio este salto o esta evolución jurisprudencial de abandonar ya una interpretación conforme para decir realmente son inconstitucionales
al atender a los argumentos de Ernesto, en donde se demostró que en realidad resultan desproporcionales y en realidad perpetúan una discriminación y también porque de cierto modo continuaban este estereotipo negativo sobre la condición de discapacidad, ¿no? Entonces también sería otro de los elementos sustanciales e importantes a considerar en este precedente. Y ya me pasé de mis 10 minutos, así que le daré mejor, bueno, yo aquí acabo y ya estoy aquí para cualquier otra cosa, aclaración respecto a los hechos y a los argumentos que se hicieron valer. Muchas gracias, magistrada. No sé, licenciada Higareda, si quisiera agregar algo más. Sí, con mucho gusto. Bueno, a mí me tocaría ya hablar como del estudio de fondo y el análisis propiamente de los argumentos de la sentencia. Entonces, una de las cosas que quiero como recalcar, ya lo dijo la magistrada Armengol, pero de alguna manera es importante, es ¿qué pide la persona, Ernesto? ¿Qué pide y qué se le responde y cómo se le responde? Ya sabemos qué pide en resumen. Su argumento central es que la interdicción es inconstitucional y que vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente el artículo 12, que es el igual reconocimiento ante la ley. Y de este argumento central se desprenden otros, que es precisamente que vulnera su derecho a una vida independiente, que la interdicción fomenta estereotipos, y una de las cosas muy importantes que también pide, y lo hace valer ya en la revisión en vía agravios, que, bueno, lo hace valer desde la demanda de amparo porque le pide al juez que dicte, que emita una resolución con formato accesible. El juez de distrito no lo hace y en agravios pues reclama que desde el inicio dijo que se autoascribió como persona con discapacidad y sin embargo no hubo esa sentencia en formato accesible y también obviamente controvierte el tema del consentimiento. Entonces, ya que se hace en la sentencia, primero se aborda el tema del consentimiento, si fue un acto consentido o no, como ya lo explicó Cecilia, pero es un tema interesante. Aquí se toma un precedente que ya había dicho la primera sala sobre la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos en que están involucrados, y concretamente se había dicho en ese precedente que se retoma, insisto, en esta sentencia, que no es válido pensar que la intervención del tutor o la tutriz en su caso sea una forma de garantizar el derecho de audiencia, que siempre se tiene que respetar la intervención personal y directa de la persona con discapacidad en aquellos asuntos que está involucrado. Y el juez a cargo tiene que estar tiene que hacer operativa la convención en este sentido, porque la convención sí establece este derecho a participar. Entonces, una de las cosas que creo que son torales es entender que en la labor jurisdiccional se pretende hacer operativa la convención, no nulificarla. Entonces, precisamente en el proyecto se hace cargo de esto y dice, a ver, no se puede entender que haya una intervención personal y directa, y leyendo las constancias se advierte que nunca se le explicó a Ernesto en qué consistía el estado de interdicción, cuáles eran las consecuencias del estado de interdicción. Cuando se le llamaba, no se le llamaba a él, se le llamaba al representante, al tutriz, y se decía que presente al interdicto, o sea, de alguna manera se queja, y con justa razón, de que él no es considerada una persona, sino que es considerada una cosa totalmente nulificada a su voluntad. Nunca se le preguntó dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, sino que se van decidiendo las cosas sin que él se entere o que dé su anuencia. En el mismo procedimiento de interdicción, pues no se le reconoce esto. Entonces, por eso se levanta ese sobreseimiento y se entra al estudio de los actos, que es precisamente la declaración de interdicción que reclama. Entonces, una vez dicho eso, es decir, bueno, no se puede tener como válido, garantizado el derecho de audiencia a través de la intervención de un representante. Incluso el mismo Ernesto dice, cuando pide el amparo, que no quiere que se le nombre un representante en términos del artículo 8 de la ley de amparo, que él, por su propio derecho viene y que quiere que se le respete. Entonces, una vez hecho esto, levantado el sobreseimiento y aclarado el tema del derecho de audiencia, que no puede ser
garantizado, insisto, por medio de la intervención del tutor, entonces ya se entra propiamente al estudio del resto de los conceptos de violación. El primer tema que se toca es el tema del formato accesible, y creo que esta es una de las cosas más o relevantes en la labor jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el formato accesible muchas veces no se entiende, o se entiende que tiene que ser un formato muy paternalista, condescendiente, elaborado con ciertos diminutivos, o sea, como decía, a ver, tú no entiendes, yo te voy a explicar, pero no se hace ese ejercicio para que haya una verdadera accesibilidad cognitiva. Sinceramente no es sencillo, o sea, creo que sí hace falta cierta capacitación en estos temas para poder emitir sentencias en formato accesible, y además el formato accesible no es igual para todos los tipos de discapacidad. El tema de la discapacidad es que es un grupo, las personas con discapacidad es un grupo muy, muy, muy heterogéneo. O sea, no es lo mismo una discapacidad motriz, una discapacidad cognitiva, una discapacidad psicosocial, o sea, todos tienen sus matices, y luego está la persona y sus entornos. Entonces, todas esas particularidades como que no pueden dejarse de lado, sino que tienen que tomarse en cuenta para la sentencia o las resoluciones en formato accesible. Y aquí quiero retomar un poco sí, lo que ya dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y Cecilia lo retomó también de alguna manera, que el principio de igualdad y no discriminación es el eje central de la sentencia, y lo es porque también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, tiene dos principios transversales que atraviesan toda la Convención. Uno, el principio de accesibilidad, y el otro es de igualdad y no discriminación. Y todo esto, además, se ve desde la vertiente de principio, también principio hermenéutico y principio y como derecho. En cuanto a la accesibilidad, la misma Convención reconoce que es un principio y es un derecho, y que una persona puede tener garantizados los derechos formalmente, pero si estos no son accesibles, si no los puede ejercer, de poco sirve. Entonces, este concepto de accesibilidad es interesante también porque quizá a la mayoría de las personas nos ocurre que cuando pensamos en accesibilidad se nos vienen a la cabeza inmediatamente rampas, así, rampas. Entonces, solo quizá vemos una accesibilidad arquitectónica, que sí es necesaria y es indispensable que los edificios sean accesibles, pero no es la única. O sea, tiene que haber otro tipo de accesibilidad, como es la cognitiva, es decir, que se comprenda la información, o sea, que se dé y se comprenda la información. Muchas veces la información misma ni siquiera se da, entonces hay nulidad totalmente de accesibilidad. Y a veces cuando se da en una serie de formatos que no son accesibles para el tipo de discapacidad. Entonces hay que estar como pendientes. El tema de accesibilidad cognitiva no es trivial. Y en este sentido también es interesante destacar que la accesibilidad como un principio se apoya o está muy relacionada con un tema, no está en la sentencia, lo digo como para contextualizar, porque sí está en la Convención y no está como tal desarrollado en la sentencia, está yo creo que en el trasfondo, que es el diseño universal. Accesibilidad y diseño universal van de la mano. ¿Qué es el diseño universal? También se llama diseño para todos. El diseño para todos es que los productos, los bienes, los servicios, etcétera, puedan ser utilizados, puedan ser usados por la mayoría de las personas. Es decir, que las adaptaciones que se hagan sean las mínimas. Entonces, de hecho, quizá lo hemos visto con mayor frecuencia en temas de accesibilidad arquitectónica. Por ejemplo, en el ancho de las puertas, las construcciones ahora tienen un ancho mucho más grande para que puedan para que quepan, por ejemplo, sillas de ruedas, etcétera. Pero no es la única accesibilidad, o sea, el diseño universal o los monomandos, en fin, o sea, hay toda una serie de estudios en tema de accesibilidad y diseño universal, pero cuando el diseño universal por alguna razón no puede llevarse a cabo, hay una serie de obstáculos, entonces entra un tema que también trata la sentencia, que son los ajustes, que hay ajustes razonables y ajustes en el procedimiento. Lo enuncio y ahora mismo vuelvo sobre esto. Entonces, vuelvo a la accesibilidad cognitiva por el formato de lectura fácil.
Y en este formato ustedes, al tener la sentencia, la primera parte de la sentencia es esa sentencia en formato de lectura fácil. Uno, porque él la pidió expresamente, Ernesto la pide expresamente, y dos, porque al tener una discapacidad intelectual, pues requiere que sea explicada las instituciones, los efectos y las causas con un lenguaje que pueda comprender, que sea sencillo, que esté adecuado para su tipo de discapacidad, y por eso se emite esta sentencia en formato de lectura fácil. Insisto, no siempre que esté una persona involucrada con discapacidad en un procedimiento se requiere el formato de lectura fácil. Puede haber otro tipo de accesibilidad cognitiva dependiendo del tipo de discapacidad. Por eso se afirma en la sentencia que hay que tener un conocimiento de la discapacidad para poder emitir una sentencia adecuada al tipo de discapacidad, ¿no? De qué se trate. Entonces, esta accesibilidad es importante garantizarla, que en la labor judicial se garantice. ¿Por qué? Porque también es un medio para garantizar y salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, que además quiero mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional que consagra como tal el derecho de acceso a la justicia. Y lo dice con todas sus letras, y dice que las personas con discapacidad tienen derecho a acceso a la justicia por sí mismas. Entonces, bueno, esto es interesante tomar en cuenta, y por eso se habla de la accesibilidad. Ahora, esto me lleva de la mano a hablar de dos temas que ya anuncié, que son los ajustes al procedimiento y los ajustes razonables, que muchas veces se confunden, incluso en las mismas tesis de algunos órganos jurisdiccionales hay como esa, pues, confusión, por decirlo así, entre estos temas. ¿Por qué es importante distinguir? Porque los ajustes al procedimiento y los ajustes razonables tienen una forma de ser distinta porque responden a un derecho distinto. Los ajustes razonables implican accesibilidad o están relacionados con la accesibilidad universal. Entonces, allí cuando falla el diseño universal, recuerden que se dijo que la accesibilidad es un principio y que el diseño universal hace que la accesibilidad sea posible porque los bienes, productos y servicios son accesibles o están diseñados para el mayor número de personas, no solo para un tipo de personas que tradicionalmente se ha denominado o hemos entendido como normal, que siempre es muy subjetivo porque lo normal y lo anormal, quién y cómo lo dice, pero bueno. Entonces, los ajustes, cuando falla el diseño universal y una persona requiere de ciertos ajustes para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, y aquí entra el principio de igualdad, porque la clave de la convención, que es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder emitir una resolución en que esté involucrada una persona con discapacidad, la convención siempre habla, y esta es como una coletilla que no hay que olvidar, de que ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas, o sea, ni más ni menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el Estado, las autoridades, para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones? Pues tienen que poner ciertos ajustes para que no estén en una desventaja como tal. Estos ajustes tienen ese apellido que es razonables. ¿Por qué? Porque los ajustes razonables son esos ajustes que se hacen para que una persona pueda ejercer sus derechos, una persona con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás personas, pero implican una razonabilidad, es decir, siempre que no impongan una carga desproporcionada. Pero cuando los ajustes deben realizarse y no se realizan, la misma convención señala que la denegación de ajustes razonables es un tipo de discriminación. Entonces aquí hay como una frontera muy, muy delicada. Habría que probar, por ejemplo, que la carga de realizar ajustes es tan onerosa que no es posible. Y el ajuste razonable siempre hace referencia a la persona en particular. O sea, no se puede hablar, por ejemplo, que la interdicción es un ajuste razonable a la capacidad jurídica. O sea, nunca se puede predicar o decir de un ajuste razonable que es para todas las personas igual, porque hace referencia a la persona concreta en su contexto y a cómo puede ejercer ese derecho. Voy a poner un ejemplo.
que puede dar como mayor luz, o al menos a mí me ha dado mayor luz, que es, por ejemplo, en un área de trabajo donde están personas con discapacidad o está en un trabajo con personas con discapacidad y el área de trabajo tiene buena iluminación, muy buena iluminación. Sin embargo, esa persona, por su discapacidad visual concreta, a lo mejor requiere de una luz especial o más específica para poder desarrollar su trabajo. Un ajuste razonable sería proporcionarle esa luz para que realice su trabajo en igualdad de condiciones que las demás personas. Puede ser un ajuste razonable, por ejemplo, en el tema de los exámenes escolares, como quizá tiene que tener un formato, no sé, aumentativo el examen para que pueda realizarlo, o mayor tiempo, en fin, o sea, son tan numerosos como la discapacidad y la diversidad misma. Entonces, estos ajustes razonables, insisto, están siempre con esta coletilla de razonabilidad. En cambio, los ajustes al procedimiento están vinculados directísimamente con el artículo 13 de la Convención, que es derecho a acceso a la justicia, y la Convención en ese artículo en concreto no quiso usar ajustes razonables, quiso usar ajustes del procedimiento y fue toda una discusión en la elaboración de la Convención. Esa Convención fue realizada, digo, ya dijo el ministro que en México entró en vigor en 2008, pero todos los trabajos preparatorios fueron realizados por personas y organizaciones de personas con discapacidad. Por lo tanto, toda la discusión fue muy rica en ese sentido, porque pues fueron ellas mismas las que externaron sus inquietudes, discutieron y resolvieron y lo plasmaron en un documento. Entonces, esos ajustes al procedimiento están vinculados con el artículo 13 y no es gratuita. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiso calificar de razonable? Porque la razonabilidad puede ponderarse y a lo mejor se puede llegar a la conclusión en un caso determinado que no se pueden realizar y por lo tanto porque son demasiado onerosos. En cambio, los ajustes al procedimiento que sí están directamente vinculados con el artículo 13, estos ajustes al procedimiento no son opcionales. O sea, el juzgador, la juzgadora tienen que realizarlos para que no haya denegación de acceso a la justicia. Entonces, es interesante y es importante porque también hay que conocer la discapacidad, ver si una persona está involucrada, una persona con discapacidad y realizar esos ajustes al procedimiento. Como dijo ya la magistrada Armengol, al final de la sentencia se ejemplifican algunos y se dice que es una exposición no limitativa, es solamente enunciativa, porque esos ajustes tienen que responder a la persona con discapacidad. Entonces, por ejemplo, que una audiencia dure quizá menos para que sea menos cansada, que pueda estar con una persona de apoyo, en fin, o sea, tanto como la discapacidad y la imaginación lo dicte. No se hace esta distinción como tal en el proyecto, sino que se da por supuesto que ya se conocen y no se hace la distinción. Recientemente se resolvió en la primera sala un asunto en el que se clarifica, creo que fue el 27 de octubre, se clarifica esta distinción y se habla de perspectiva de discapacidad. En este asunto en concreto ya se toma y se dan los ejemplos, pero no se hace esa distinción conceptual como tal. Una vez hecho esto, la accesibilidad cognitiva y el formato de lectura fácil, entonces el proyecto entra de lleno al estudio de la interdicción de la inconstitucionalidad. Y efectivamente se hace desde el principio de igualdad. Como ya nos reseñaba el ministro, en la Corte había emitido una sentencia en la R-159-2013, en el que había interpretado de forma conforme a la Constitución la figura de la interdicción. En el inter de esa sentencia, al caso que ahora nos toca analizar, la Corte construyó una doctrina muy interesante que utiliza el proyecto sobre el tema de las normas discriminatorias. Es decir, dice esa jurisprudencia que las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme. ¿Por qué? Porque la norma está ahí latiendo siempre y está irradiando ese mensaje discriminatorio. Entonces, de alguna manera hay que quitarlas del orden jurídico porque su mensaje se sigue transmitiendo. Entonces, esta jurisprudencia que fue realizada, insisto, en este periodo o que fue consolidada, esta jurisprudencia se aplica y se dice, a ver, si entendemos que la interdicción
si llegáramos a entender que la interdicción tiene una finalidad constitucionalmente imperiosa, que sería pues la protección de las personas con discapacidad, suponiendo, o como dicen por ahí, sin conceder, entonces vamos a ver si es una medida restrictiva o no. ¿Cómo nace la interdicción? Pues precisamente lo que se pretende es proteger a las personas con discapacidad de su propia persona, pero lo que se hace es nulificar totalmente, invisibilizar y de alguna manera, pues sustituir, no, de alguna manera no, sustituir su voluntad por la voluntad de un tutor o de su representante que tomara todas las decisiones. Entonces, si las normas, el 23 y el 450 fracción segunda, hacen una distinción claramente basada en una categoría sospechosa, que es la discapacidad, y además aquí también es importante hacer mención que se identifica la discapacidad como con una enfermedad. Ya desde ahí estamos mal en el Código Civil. ¿Por qué? Porque precisamente la convención lo que hace es totalmente quitar esta y sustituir o trasladar la discapacidad no a la deficiencia, sino a la barrera del entorno. Este cambio de foco es súper interesante y súper importante, porque si cambiamos el foco a que las... Creo que me fui, ¿verdad? Lo que hace que haya son las barreras del entorno, entonces cambia totalmente el sentido de las resoluciones y de todo. Y bueno, finalmente eso es lo que hace, ve que es una restricción desproporcionada que se basa en el modelo médico sustitutivo y que es totalmente desproporcionada e impacta a otros derechos, como es el derecho a una vida independiente, el derecho a vivir con quien esa persona desee, tomar sus propias decisiones, y también propicia un modelo estigmatizante de la discapacidad. Finalmente se hace una alusión a los apoyos y salvaguardias que se hacen más específicas en los efectos, y eso es lo que de alguna manera el proyecto consolida para decir, bueno, la interdicción es una restricción desproporcionada y no puede admitirse, no es acorde con la convención. Si bien está en el Código Civil, pues se aplica la convención y se aplica el artículo 12, igualdad de conocimiento ante la ley, el derecho a acceso a la justicia, los principios transversales, accesibilidad, igualdad y no discriminación, y se llega a la conclusión de que el estado de interdicción es inconstitucional y no puede entenderse que sea compatible con la convención. Quizá hasta aquí lo dejaría de momento. Gracias, Dolores. Me gustaría ahora pasar a un formato ya más de conversatorio. No sé quién de ustedes les gustaría abordar esta pregunta, pero la sentencia habla, se fundamenta en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidades. Y yo creo que mi primera pregunta sería, ¿por qué se requiere una convención de este tipo? Y si las personas con discapacidades gozan o no gozan de derechos especiales que una persona que no tiene discapacidad no goza de esos derechos. Yo creo que esa sería mi primera pregunta para iniciar este conversatorio. Cecilia. Yo, ok, bueno, mi postura respecto a esta pregunta es como, me iría más allá, ¿no? ¿Por qué necesitamos reconocer derechos humanos? Y bueno, como ustedes también ya deben de saberlo, pues los derechos humanos nacen precisamente de los abusos y de denigrar a los semejantes, ¿no? De todas estas eh, pues cuestiones terribles, ¿no? De cómo como seres racionales somos capaces también de organizarnos para poder pues afectar a nuestros semejantes de modo completamente irracional. Y es por eso que es necesario pues un reconocimiento de derechos mínimos que tienen que ver con esta
concepción de que al final de cuentas todos somos personas humanas, estamos en este mundo compartiendo tiempo y espacio y tenemos que ponernos algunas reglas de convivencia partiendo de estos derechos inherentes a la dignidad humana. Entonces, grupo de personas con discapacidad, ¿por qué es necesario una convención que reconozca sus derechos, digamos, mínimos e indispensables para poder vivir una vida plena? Y esto pues es mucho como consecuencia precisamente de esta desigualdad estructural y del entendimiento que, como ya comentaba Dolores, de entender la discapacidad como una deficiencia y como un problema de la persona que la tiene, ¿no? Incluso hasta el lenguaje padecer, sufrir, es que sufre una discapacidad, padece síndrome de Down. Todo este lenguaje obviamente es una connotación negativa y de aquí nuevamente la creación de estereotipos que ya clasifican o nulifican esa condición de vida como, pues como mala, ¿no? Incluso es el saber que alguien tiene, bueno, en el pasado, ¿no? Ahora obviamente estamos haciendo estos cambios culturales y conceptuales, pero el saber que alguien sufrió un accidente y que lo iba a tener postrado quizás de por vida era, oh, qué desgracia ha sufrido seguramente. O también el entendimiento de la discapacidad está pagando los pecados del pasado, etcétera, ¿no? Todas estas concepciones culturales que obviamente nulificaban y ubicaban a la persona con discapacidad fuera del juego o de la permanencia a vivir una vida en condiciones de igualdad. Y es por eso que, estos trabajos preparatorios, estos impulsos para tener un instrumento internacional que reconozca esta problemática, que apunte precisamente cuál es la complejidad de las personas con discapacidad y se reconozcan estos derechos. Y entonces aquí pues entra precisamente esta adaptación a todos los ordenamientos jurídicos, esta sensibilización a todos los operadores jurídicos, porque también como muchos otros derechos, derechos de la infancia, derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, pues no se trata nada más de leer los textos y decir, ah, sí hay un derecho de igualdad de las personas con discapacidad, sino son cambios pues subjetivos y sobre todo actitudinales de los operadores jurídicos para que puedan traducir y ser sensibles y pues digamos cómo respetar de mejor modo lo que está escrito en estos documentos, ¿no? Entonces aquí, bueno, el ejemplo, ¿no? Esta sentencia obviamente tiene antecedentes relevantes, ya los estuvimos aquí distinguiendo, pero quizás este caso, si hubiese sido analizado hace 10 años, nuevamente, el juicio era desde 1994, cuando se le declaró a Ernesto en estado de interdicción, y no es hasta que esta persona ya anda como en los 50 años, que hay un tribunal que le dice, oye, tienes razón, has vivido casi, pues, 50 años de tu vida sujeto a las decisiones de alguien más, ¿no? Entonces, pues se necesitó no nada más un cambio cultural, no nada más el reconocimiento de una convención o de un instrumento vinculante, sino también de la actitud de los operadores jurídicos, ¿no? En este caso, pues fue la primera sala del máximo tribunal del país y fue precisamente el entendimiento de estos derechos y el distinguir la desigualdad que ocurre en el contexto social, no nada más en los papeles o en lo que podamos advertir de un expediente, ¿no? Que eso muchas veces no revela la realidad, sino que hay que ir un poco más allá. Entonces, bueno, mejor ya me fui a más de la pregunta, pero bueno, ¿por qué necesitamos una convención? Lo ideal sería que no la necesitáramos, ¿no? Así tal cual como ahora se han emitido algunas leyes en concreto para, no sé, ley para inclusión de las personas con autismo, ley para inclusión de las personas con síndrome de Down. Lo ideal fuera que no necesitáramos leyes especiales para poder reconocer derechos a las personas. Al final de cuentas, pues, los derechos son para todos, son precisamente con esta análisis y perspectiva de igualdad, y no deberíamos de tener una especialización de derechos, ¿no? Sino entender los derechos para todos. No obstante, me parece, mientras avanzamos en este cambio, no nada más jurídico, sino cambio cultural, pues es de gran ayuda tener un instrumento que reconozca derechos
en este caso especiales para las personas con discapacidad, para comprender su situación y su contexto. Pero una vez me parece que la sociedad y la cultura jurídica avance, se perfeccione, pues no sería necesario. Pero en este momento me parece que sí lo es. Y hasta aquí me quedaría. Gracias. Bueno, y también se habla del modelo social y de derechos. No sé si pudieran un poco profundizar sobre este concepto, sobre todo cómo se distingue del viejo modelo de sustitución de voluntad. Y lo que a mí me parece muy importante es ese cambio de perspectiva. Es decir, no es la persona con discapacidad quien está generando una situación de, digamos, dificultad de interacción con la sociedad, sino es el contexto social el que está limitando a estas personas con discapacidad. Me parece que ese cambio de enfoque es fundamental para abordar los asuntos jurídicos que llegan a los tribunales. No sé quién quisiera abordar un poco más sobre ese tema. Si quiere yo. A ver, la discapacidad ha sido entendida desde siglos de muy diversas formas, desde un modelo de exclusión en donde las personas que tenían una discapacidad tenían que apartárselas de la sociedad, a un modelo médico en el que se consideraba que tenía una enfermedad, había que normalizarlas, había que internarlas, había que curarlas. Un modelo de social que es el tema, desplaza el foco de atención no lo centra en la deficiencia, sino en las barreras del entorno. Y las barreras puede ser, por ejemplo, el mismo sistema de justicia, como está construido. O sea, pueden ser instituciones, pueden ser una cantidad infinita de posibilidades. El modelo social y de derechos humanos, a veces se habla de modelo social. A mí en lo personal me gusta hablar de modelo social y de derechos humanos, porque el modelo social es el que desplaza el foco de atención, insisto, de las barreras al entorno, o sea, de la discapacidad a las barreras del entorno. Y el modelo social de derechos humanos y este colofón de derechos humanos es importante porque también toma a la persona con discapacidad como una persona sujeta de derechos, o sea, titular de derechos, no solo como de políticas asistenciales, paternalistas, buenondismo, sino que es una persona que por ser persona tiene derechos y puede ejercerlos por sí mismo. Entonces, es precisamente la convención como el paradigma de este modelo social y de derechos. Y un poco tomando la pregunta anterior, la convención no inventa nuevos derechos, o sea, son los derechos que están reconocidos en estos instrumentos internacionales que tenemos todas las personas, pero sí les da un matiz propio de la discapacidad, les da un matiz, insisto, con el principio de igualdad, con el principio de accesibilidad, y va poniendo cómo tiene que ejercerse o cómo tienen que respetarse esos derechos en esos contextos. Ese es el modelo social y de derechos humanos, reconocer que una persona con discapacidad, o la discapacidad no es propiamente la deficiencia física, mental, sensorial, sino que es la deficiencia que, y así habla el artículo de la Convención, que al interactuar con las barreras del entorno producen la discapacidad. Ahí está el eje central del modelo. Y además que las personas con discapacidad, por eso social y de derechos humanos, son sujetos de derecho y pueden exigir su inclusión plena en la sociedad. Entonces, es totalmente el reverso de la moneda, de pensar que es una persona enferma, que hay que internarla para normalizarla, o que hay que excluirla, o hay que sustituir su voluntad porque no puede. Se traslada ese foco y se dice, a ver, todas las personas tienen capacidad jurídica. Lo que pasa es que unas personas requieren de ciertos apoyos más intensos o menos intensos, dependiendo de la capacidad, para ejercerla. Entonces, es una visión así completamente nueva que da el lugar de persona a las personas con discapacidad. Gracias. Por último, creo que es importante hablar un poco más de apoyos y salvaguardas. Es decir, en el viejo régimen era relativamente sencillo. Hay que encontrar una persona capaz y sustituir a la voluntad, ¿no? Y ya esa persona pues va a tomar lo que considera son las mejores decisiones. Y ahora es un sistema más complejo. Es decir, hay un sistema donde ya no es sustitución, sino ya hablamos de apoyos y salvaguardas. ¿Podrían abundar un poco más sobre cómo ir construyendo un sistema de apoyos y salvaguardas?
¿Quieres tú? Quiero. O a la limón. Tú si quieres un poco y un poco. Un poco y un poco. A ver, aquí es una pregunta muy interesante. Perdón, me fascina esto porque normalmente me torturan a mí y ahora me toca torturarlas. La verdad es una pregunta muy interesante porque hay un riesgo en el tema de apoyos y salvaguardias. O sea, la convención establece que la capacidad jurídica se puede ejercer mediante apoyos y salvaguardias. El gran riesgo que existe, porque pues, acordémonos que la legislación civil ahí está y lo único que se hace es decir es inconstitucional, pero ¿con qué lo suplimos? Bueno, está la convención y la convención habla de apoyos y salvaguardias. Lo que se puede hacer, hay muchos países, no hay muchos, hay algunos países que ya transitaron hacia un modelo de apoyos y salvaguardias, concretamente Perú, Argentina, Colombia y ahorita se me va el otro. Pero el riesgo es sustituir una figura por la otra, sin hacer como el tema sensible a las particularidades. ¿Qué son los apoyos? Es decir, si partimos de la premisa que la capacidad jurídica es para todas las personas, y lo dice la Convención en el artículo 12, entonces lo único que hay que hacer es ver cómo estas personas requieren de ciertos apoyos o ayudas para poder tomar sus decisiones con total libertad y de acuerdo a su sistema de vida, sus creencias, etcétera, y no imponérselas desde un tutor. Esos apoyos no es que pueda haber una enumeración, no es que pueda haber un catálogo como tal, sino que dependen mucho de la discapacidad. Hombre, sí hay algunas o algunos ejemplos, pero siempre tendrán que ser particulares a la persona y además tienen que ser queridos por la persona. Es decir, un juez no puede decir, a ver, te voy a dar este apoyo, sino que no puede como imponerle el apoyo. Entonces ahora le llamamos apoyo, si no le llamamos tutor o no le llamamos que otra persona se sustituya. En esto sí hay que ser muy cuidadosos. Es la propia persona con discapacidad la que debe proponer los apoyos que requiere y pueden ser desde personas, muchas personas o pocas personas, formatos electrónicos, lo que sea necesario. Y por eso en la sentencia y los efectos se dice, hay que revisar la vida ordinaria, la vida diaria de Ernesto y determinar qué apoyos necesita para ejercer su capacidad jurídica. Y va muy de la mano también con el tema de todas las personas cuando tomamos ciertas decisiones relevantes en nuestra vida, pedimos consejo a personas que quizá uno o tienen más conocimiento del tema o dos tienen nuestra confianza y tienen esa autoridad para asesorarnos. Entonces, a veces pensamos que las personas con discapacidad se van a equivocar, pues sí, como nos equivocamos todas las personas, tomamos buenas y malas decisiones y a veces pues podemos perder ciertas propiedades, personas, etcétera, por malas decisiones. Entonces, el apoyo tiene que ver con eso, o sea, qué quiere y no ver qué es lo que mejor le conviene, porque la persona con discapacidad también tiene derecho a equivocarse y las salvaguardias se refieren más a esa como respaldo o como para salvaguardar, valga la redundancia, que una persona con discapacidad no esté o manipulada o se esté dañando por las personas que están ejerciendo de esos apoyos. Además, esos apoyos siempre son revisables, o sea, nunca son determinaciones firmes que no pueden revisarse porque la vida cambia, entonces los apoyos pueden cambiar y siempre tiene que ser la persona la que decida. Muchas veces se piensa que el apoyo, pues, que sea su mamá, su esposo, o sea, y a lo mejor no le tiene la confianza o no quiere que esa persona sea. Entonces es muy importante no dar por supuesto y la persona con discapacidad es la que debe establecer qué tipo de apoyos requiere para ejercer su capacidad jurídica en igualdad de circunstancias que las demás personas. No sé si seguro va a agregar cosas también muy interesantes. No, en realidad ya abordaste mucho, pero yo más bien lo que quisiera plantear, porque ahora sí una pregunta que respondo con más preguntas, ¿no? Yo creo que estamos apenas iniciando un diseño de cómo podemos establecer o cómo asegurar que el ejercicio de la capacidad de ejercicio en personas con discapacidad, y aquí sí lo voy a acotar solamente a personas con discapacidad mental, no depare en un perjuicio, y precisamente con esta duda que hay en cuanto a que no, es que por eso era la interdicción, porque es mucho más protector que una persona de confianza o decida, ¿no? Porque pues es como este juego de caras y gestos, ¿no? No sé si ustedes lo han jugado y a veces pues sería más fácil decir, yo interpreto que lo que quieres decir es esto, ¿no? Y tus gestos no me dieron mejores formas de comunicación. Y en realidad pues establecer
una medida de salvaguardia adecuada y efectiva y precisamente este acompañamiento para determinar la mejor interpretación de lo que quiere comunicar la persona, sobre todo en algunos casos donde la comunicación no es con lenguaje verbal, pues puede ser un reto y un desafío mucho mayor. Y obviamente, por lo que hace a la tarea de los juzgadores, me parece que es algo que por eso sería la pregunta, ¿no? Sería solamente tarea del juzgador diseñar este tipo de medidas adecuadas y efectivas, porque me parece que aquí sí es necesario precisamente que en un diseño legislativo se incluya un equipo multidisciplinario, porque pues el juzgador no puede ser experto en todas las áreas y es elemental que se acompañe y se diseñe, porque nuevamente es personalizado, estos apoyos y atendiendo pues a conocimientos que tienen que ver con neurociencia, que tienen que ver con psicología, que tienen que ver con comunicación humana. De hecho, así también lo establecen los efectos de esta sentencia que hoy, que hoy estamos comentando. Y bueno, pues sería pues sería exigir demasiado que que un juzgador pueda diseñar estas medidas de acompañamiento, ¿no? Entonces, y nuevamente esto también no es solamente tarea de unas medidas legislativas o judiciales, sino también hay que enseñar en la toma de decisiones, ¿no? Si ustedes se ponen a reflexionar un poco, realmente se nos educa muy poco para poder tener capacidad de agencia y no solamente, o sea, eso nos pasa a todos, ¿no? No nada más a las personas que tienen alguna discapacidad, sino que por lo general es más fácil poner, cuando son decisiones difíciles, ponerlas en las manos del otro, ¿no? Entonces, también es necesario como que en este nuevo cambio de paradigma y en esta aceptación de que una de las bases de la dignidad humana y de los derechos humanos es esta capacidad de libre desarrollo de la personalidad, pues hay que educar precisamente para tomar decisiones y para respetar las decisiones de otros. Y yo creo que esta forma de contemplar, pues de ver las capacidades humanas va a poder facilitar el diseño de salvaguardias y medidas de apoyo. Entonces, pues son más preguntas que respuestas, nuevamente. Muchas gracias, magistrada. No sé, magistrado Maitret, si quisiera agregar algo a esta discusión. Pues también más preguntas, señor ministro. Y bueno, la posibilidad, si hay tiempo, de que se pueda abrir al diálogo con el resto de las personas participantes. Y es que yo quiero retomar una de las cuestiones que puso sobre la mesa Dolores, el tema de la discapacidad cognitiva y como una de las razones que se usaron en el precedente para elaborar una sentencia de lenguaje sencillo, ¿no? O de fácil lectura. Y la pregunta que yo quiero plantear a propósito de esto es que hoy por todos lados estamos viendo que se elaboran sentencias en aparente lenguaje sencillo, ¿no? Yo no sé si en algún momento, y es de verdad una duda que tengo, estamos ampliando un catálogo de personas con discapacidad cognitiva muy artificioso, ¿no? No quiero decir que, y quiero distinguir entre este tipo de sentencias que se emitieron en la del precedente, con aquellas donde queremos transmitir con claridad algo, ¿no? Algo que resolvimos y que no necesariamente el lector es una persona que tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, la pregunta que quiero hacerles también a las expertas, al ministro que han estudiado mucho más este fenómeno es, ¿hasta dónde se vale en todos los órganos impartidores de justicia empezar a abordar con este tipo de modelos de sentencias? Muchas gracias por sus respuestas. A ver, aquí me gustaría aportar un poco a esta pregunta porque sí, es un tema muy pertinente y muy pertinente para los juzgadores que tienen que emitir sentencias. Primero, yo creo que hay que distinguir una sentencia de lectura fácil que tiene como destinatario una persona con discapacidad de una sentencia, como se decía hace unos sexenios, se puso en boga, del lenguaje ciudadano.
¿no? Creo que son dos cosas absolutamente distintas. Una tiene un propósito, digamos, de equidad, de vencer digamos, un problema estructural y tiene como un destinatario muy específico. El otro me parece que puede caer en una especie de demagogia. Nuestra función es el derecho. Y el derecho es lenguaje, o el lenguaje es derecho. Entonces, es bien importante no sacrificar el decir el derecho como juzgador en aras de un lenguaje ciudadano. Creo que esa parte la tenemos que tener muy cuidada. Es decir, las palabras que se usan en nuestra función son palabras técnicas porque estamos aplicando el derecho y el derecho es una materia técnica. Dicho eso, creo que es muy distinto una sentencia que tiene como destinatario una persona que tiene una discapacidad y lo que busca la sentencia con su lenguaje es nuevamente eliminar una barrera de contexto social, que es una sentencia quizá de sobremanera técnica difícil para entender para una persona con discapacidad. Creo que son dos cosas muy distintas, creo que se tienen que abordar de manera muy distinta y como bien lo dijo Dolores hace un momento, el producir una sentencia de fácil lectura no es simplemente utilizar lenguaje, digamos, ciudadano, es ubicar al destinatario y transmitir un mensaje a ese destinatario que logre esa equidad como valor estructural, ¿no? No sé si quisieran agregar algo más a este tema que me parece sumamente importante. Yo sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ahorita el ministro. Sí es muy distinto el formato de lectura fácil y el lenguaje ciudadano. Yo quizá lo que agregaría es que quizá este fenómeno se ha visto sobre todo cuando están involucrados menores de edad, niñas y adolescentes, o sea, como que ahora se usa un formato como adaptado. Y en el tema de discapacidad, el tema de los formatos de lectura fácil, insisto, depende de la discapacidad, no toda la discapacidad. Y tienen algunas reglas que quizás son poco conocidas, porque pues todavía es muy incipiente este tipo de sentencias. Y una de las reglas, voy a enumerar algunas por si sirven y demás, es, por ejemplo, que no sean más de 3 líneas los párrafos, o sea, porque que no se corte el párrafo cuando se cambia de página. ¿Por qué? Porque eso dificulta centrarse en el mensaje que se está dando, que como las partes de la sentencia que se quieren resaltar, pues se hacen en un formato un poco más aumentativo, es decir, no la misma letra. En fin, o sea, como que hay una serie que facilitan precisamente la accesibilidad cognitiva. Esto ha sido pues estudiado sobre todo por psicólogos y por temas didácticos y demás. No, nosotros tenemos que aprenderlos porque finalmente creo que vamos a tener, todas las personas que estamos en la labor jurisdiccional, vamos a tener estos casos y hay que saber que no es un tono paternalista, sino que también hay unas reglas, por decirlo, científicas o que ya están estudiados para que sea efectiva la comunicación de la sentencia. Yo agregaría eso, no sé si tenga algo. No, eso que yo creo, yo como ahora juzgadora, en realidad sí requiero capacitación, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor una lectura de una persona que tiene una discapacidad visual a una sentencia de una persona que tiene alexia, ¿no? La dificultad de leer, aquí a lo mejor sería una sentencia por medio de pictogramas, ¿no? Pero yo no estaría capacitada para hacer una comunicación por medio de esos pictogramas, por eso me parece importante, además de la capacitación, el apoyo multidisciplinario a los operadores jurídicos. Bueno, y no sé si quisieran pasar a una última fase de preguntas y evasivas, que siempre
facilitan mucho concluir este tipo de diálogo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? A ver, Frida Rodríguez, por favor. Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Muchas gracias por la mesa. Es un tema súper importante y, bueno, las expositoras y el ministro expositor, pues con mucha claridad. Creo que es súper importante esta sentencia, resaltando temas como me parece que es la primera que aborda el tema de lectura fácil y pues este tránsito también del análisis o de los efectos que se le da, ¿no? De interpretación en sentido amplio, primero digo en el tema de discapacidad, para poder culminar con la invalidez de la norma. Me parece muy trascendente en muchos aspectos. Y algo que quisiera preguntarle específicamente a Dolores, porque lo mencionó, pero bueno, también a Ceci o al ministro, es un poco destacar el tema de los ajustes razonables. Y mi duda va en el sentido de qué se considera o qué no se considera razonable. Es decir, llega a sede jurisdiccional esta situación, este planteamiento, y cómo podría justificarse que no es razonable. Tal vez, o sea, me generan muchas dudas porque a lo mejor es un poco el tema gravoso económicamente para el Estado, que se relaciona mucho con DESCAS, por ejemplo, ¿no? Y cómo hay como conflicto, digamos, en hacer efectivos los derechos y pues todo lo que implica hacerlos efectivos. Me hizo un poco de clic, tal vez, como en esa problemática de la efectividad. ¿Cómo el Estado podría venir a decir que es desproporcional, que es muy gravoso para el Estado hacer este tipo de ajustes, y entonces, digamos, estaríamos un poco sacrificando esta igualdad a la que pretendemos llegar de las personas o de la persona con discapacidad que acuda a juicio? ¿Hay algún estándar ya que se haya manejado en algún lado o algún instrumento internacional nos da luz? Esa sería mi pregunta. Híjole, la verdad es una súper pregunta y yo tengo las mismas dudas porque finalmente la convención da unos lineamientos y luego está el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que emite ciertas observaciones generales y habla, bueno, desde educación, inclusión, accesibilidad, etcétera. Ahí están, creo que son como 12, ahorita no recuerdo el número, seguro sí se acuerdan. Pero el tema de la razonabilidad es el gran problema porque además, insisto, la línea es muy tenue porque la convención habla diciendo que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación. Entonces, por un lado puedes decir, a ver, no es razonable, no lo puedo implementar, pero ¿quién califica la razonabilidad? En realidad no hay ninguna directriz que nos diga qué es razonable. Tendría que ser, supongo yo, ya en un juicio concreto, en una controversia, para juzgar la razonabilidad. Y acordémonos que la razonabilidad no solo se predica del Estado, o sea, el mismo particular puede decir, pues yo no puedo implementar estos ajustes para que puedas presentar tu examen o para que puedas trabajar aquí. Entonces, podría tener responsabilidad como un acto discriminatorio, pero todavía no está, digamos, involucrado todo el sistema pues, jurídico mexicano porque ni siquiera tenemos este sistema de apoyos para aterrizar la convención en el derecho nacional. Sí es complicado, hasta el momento al menos yo no conozco de una persona que se haya con juicio, no digo que no los haya, pero yo no lo conozco, que haya justo impugnado la falta de razonabilidad de un ajuste, pero no sé, igual se está construyendo. La verdad no tengo una respuesta concreta porque yo no tengo, la convención da parámetros, pero no dice quién lo va a solucionar. Quizás sí se podría porque el comité admite demandas individuales. Quizá podría precisamente irse ante el comité sobre los derechos, el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el que interpreta la convención, pero hasta el momento no conozco nada. No sé si Cecilia tenga algo que aportar aquí. No, igual, así como cuál es la medida de lo razonable, pues esa es precisamente la tarea de cada caso, ¿no? En cuanto a ajustes razonables en el procedimiento judicial, complejidades de las que yo he visto y que ahora tampoco voy a dar una respuesta porque podría ser comprometer alguno de los criterios de algunos asuntos, pero, por ejemplo, recibir una prueba
ya en el juicio de amparo, cuando el juicio de amparo se aprecia conforme las pruebas rendidas ante la responsable, simplemente porque la persona tenía una condición de discapacidad y presumiblemente no tuvo la oportunidad de ofrecerla, ¿no? Eso sería un ajuste razonable al procedimiento de amparo, bueno, discutible, ¿no? Porque tenemos también por otra parte principio de igualdad procesal, casos que ahora se están también dando por esta cuestión de la situación de pandemia y COVID, se presenta una demanda vía electrónica, pero va con la firma del autorizado y no la firma del quejoso, porque el quejoso por su condición de, bueno, discapacidad y no simplemente por el riesgo que tiene ante la enfermedad del COVID, pues no va a tramitar su FIREL, ¿no? Entonces, será un ajuste razonable permitir o no que se presente la demanda sin la firma electrónica. Todas esas preguntas me parece que tendrán que irse respondiendo caso por caso y que obviamente pues aquí hay este conflicto que no nada más ya es sobre el derecho o el principio de igualdad de las personas con discapacidad, sino también hay otros principios, legalidad, cómo vamos a ponderar, ¿no? Realmente no hay, me parece, igual que Dolores, por lo pronto no tengo un conocimiento de algún asunto que lo haya aterrizado de algún modo. Me parece que son las líneas jurisprudenciales que tendrá en su momento también que resolver la Suprema Corte. Me parece que pues, todo será materia de conocimiento, son asuntos, digamos, de interés nacional en cuanto a cómo entender esta razonabilidad de las medidas, ¿no? Y sobre todo en los procedimientos, acceso a la justicia, hasta dónde llega la razonabilidad, extender plazos, ¿no? Gracias. Carmen Carreón. Gracias, señor ministro. Pues ahorita con los que nos han estado comentando, Me parece que se congeló la pantalla. también nos ayuda lo previsto, en donde prevé que cada uno de los poderes de la federal y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia están obligadas a realizar las medidas de nivelación. En las medidas de nivelación están incluidas precisamente los ajustes razonables y también deben de implementar las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad de oportunidades y derechos a la no discriminación. Y mucho tiene que ver ya al momento de estarlos aplicando estas medidas de nivelación, que por ejemplo son dentro del ajuste razonable. Es muy importante lo que comentaba Dolores, de conocer los diferentes tipos de discapacidad, incluso si hay discapacidad múltiple, para poder identificar, y mucho nos ayuda las diversas asociaciones de personas y para personas con discapacidad, porque ellos al conocer en sí cómo reacciona la discapacidad, es importante asesorarse de las asociaciones como expertas para que ayude a las instituciones, perdón, al juzgador, que, a ver, si bien es cierto, conoce de derecho, pero no de toda la vida que tiene que ver en las cuestiones médicas, educativas, cognitivas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que tengamos como primer normatividad la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como la ley marco que es la que efectivamente prevé que debemos de utilizar el modelo social y ya no el médico rehabilitador, que desafortunadamente todavía estamos pensando que la discapacidad se cura y siendo que no, es una forma de vida y aprender a vivir con esa condición. Y creo que esa parte la debe de conocer el juzgador, que no es algo que se va a curar. Creo que es un gran paso que la Suprema Corte de Justicia esté tomando en cuenta estos temas, que ya dicte sentencias en fácil lectura, que incluso de las primeras fue la de Ricardo Adair, ¿no? que fue publicada en el portal de la Suprema Corte de Justicia, y eso ayuda a que como paraguas
empiece a bajar la información a todos los órganos jurisdiccionales y también cómo la Suprema Corte de Justicia ha hecho estas medidas de nivelación al tener ya un portal accesible. Entonces ya puedes escuchar tu sentencia en audio, puedes ver sentencias en fácil lectura. Y la fácil lectura efectivamente no es un tema en el cual México sea especialista todavía, porque no es un resumen, principalmente es conocer cómo aprenden las personas con discapacidad intelectual y con base en eso saber qué palabras son de uso común y efectivamente no son con muchas palabras, digo, con muchas párrafos, ¿no? Tienen que ser muy concretos. Y esto hay ya publicado por parte de España, si es experto en el tema, ¿no? Si no me recuerdo, se llama Escuela 13, algo así, que tiene lineamientos de cómo debemos de hacer un documento en fácil lectura. Sería cuanto, ministro. Gracias. Gracias. No sé si existe o si hay alguien más con alguna duda. ¿Existe alguna duda para hacerle al panel? Bueno, no habiendo más dudas y todo quedando claro, yo creo que le podemos dar por terminada esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias a todos. Dolores, Ceci, me da un gusto volverte a ver y les mando un saludo desde acá a todos. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos en este evento y gracias a todos y a todas por su participación y por estar al pendiente de nuestra discusión. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Buena tarde.